Y vamos a empezar con algo que me llamó mucho la atención, fíjense, cuando entrevisté a Esther Samper. Cuando entrevisté a Esther Samper y hablábamos de los negacionistas de la vacuna, los covidiotas, como yo manejo mucha información de nivel internacional y hay lugares donde la situación es gravísima. En Francia los imbéciles están galopando por las calles enloquecidos como los White Walkers de Juego de Tronos, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que de pronto en un momento Esther me dijo, bueno, pero en realidad los negacionistas afortunadamente en España no son un problema. Y en ese momento frené, pero como en las caricaturas, ¿no? Un chirrido de frenar, espera, porque yo me he dedicado a perseguirlos, a combatirlos desde el principio, desde marzo del año pasado. Pero por otro lado estoy orgullosísimo de los niveles de vacunación que tiene España y los niveles de vacunación. Mi comunidad en particular, Asturias, ha sido una cosa impresionante. Tenemos a más del 70% de la gente vacunada, los que ya vacunamos a los chicos de entre 12 y 16 años y ahora a partir de ayer las personas que no se han vacunado no necesitan cita, van con su documento de identidad o su tarjeta sanitaria a cualquier lugar donde está vacunando y los van a vacunar. El chiste es que vamos a pronto a ser una de las comunidades con mayor cantidad de vacunación y fuimos la primera donde los tarados de la quinta columna y de rebelión con V en la granja, par de listos, organizaron a los ricachones más o menos por aquí para que hicieran una sentada, una acampada. Tomaron uno de los parques públicos donde uno lleva a sus hijos a jugar, donde las ardillas están sin meterse con nadie, donde hay patitos, hay un estanque por aquí donde es famoso porque es un centro de recepción y expulsión de inmigrantes, pero de aves que vienen al Parque Isabel la Católica, aves que pasan aquí parte del año y pasan parte del año en otro lado. Entonces de pronto aquí hay ocas canadienses. En fin, es muy bonito. Si te interesan los pájaros, vas y ves pajaritos diferentes. Estaban los pajaritos, de pronto llegaron estos locos, no, mascarillas, muerta al bozal, y se pusieron como locos. Y fue el primer lugar aquí en Gijón, que yo le hablaba al jefe de la policía y le digo, ¿y esto? No, pues les dieron permiso. Pues qué mal. Incluso alguna vez dije, voy a irlos a ver, igual no te vayan a dar un par de sopapos porque están muy soliviantados. Entonces, siendo aquí donde empezó el asunto, yo de pronto había yo tenido una disonancia cognitiva interesante. Por un lado, estaba yo muy orgulloso de que España está yendo muy bien con la vacunación y que bueno, las tasas de mortalidad se han tirado para abajo, como es lógico, como no quieren creer los covidiotas. Y las tasas de contagio se han incrementado, pues, sobre todo en los no vacunados. Los vacunados son las que se llaman infecciones de ruptura y que son muy escasas. Son proporcionalmente una milésima o 10 milésima parte de las infecciones de personas no vacunadas. Porque luego está la historia de, es que la vacuna no te protege al 100%. No te protege al 100%, pero te protege en un gran porcentaje. Te puedes contagiar, pero lo más probable es que no te contagies si estás vacunado. Entonces, resultó que en España todo el esfuerzo, a todo esto lo digo además porque luego me encontré un artículo donde Fernando Vizcaíno, el de Rebelión en la Granja, pobre, es profesor de yoga, no sabe nada de virología, no sabe nada de epidemiología, no sabe nada de epidemias, no sabe nada de infecciones, no sabe nada, es profesor de yoga. Está muy bien ser profesor de yoga, pero es muy violento que opines sobre virología y ADN cuando es lo único que eres en la vida es profesor de yoga. Pues si eres biólogo y profesor de yoga, ya hablamos. Entonces este Vizcaíno estaba llorando con una reportera. Es que la gente en España no tiene ninguna conciencia. O sea, los idiotas son los otros. Esto es lo de siempre. Los idiotas son ellos y entonces hemos hecho un gran esfuerzo por movilizarlos, pero no es como Francia, donde están los chalecos amarillos, que es una tropa fascistas, en el sentido más estricto de la palabra. y allá en España, allá están muy bien en Francia, y aquí sin embargo hago una manifestación y hacemos 10 canales de YouTube que nos cierran y solo logro reunir a 200 personas. Pues son muchas, man. Pero efectivamente los covidiotas en España han tenido una mala suerte enorme, afortunadamente para el resto de la población, porque sobre todo
disminuyen las infecciones entre las personas que ya están vacunadas, entre las personas que son inmunodeprimidas y no pueden vacunarse, y por lo tanto alcanzaremos algo parecido a una inmunidad de manada. Por otro lado, tenemos que en Estados Unidos los rojos son los estados donde hay más infecciones, lo azul los estados donde hay menos infecciones y hay más vacunación. Los rojos son en general estados republicanos, lo azul son en general estados demócratas. En Estados Unidos, y esto lo trataron de hacer aquí y lo han logrado hacer en Francia, lo han convertido en un asunto de posicionamiento político. Si eres de derecha no te vacunas, y si eres de izquierda sí te vacunas. Lo cual a mí me flipa porque yo sigo conociendo izquierdistas antivacunas, ¿no? Recordemos a las broncas históricas que tuve yo con Llamazares, ¿sí? Que fue inventado secretario general de Izquierda Unida, por este tema. Entonces, pero en Estados Unidos lo que ha pasado es de lo más raro del mundo. Los estadounidenses de derecha no se vacunan. Peor aún, el otro día Donald Trump, después de que toda la gente a su alrededor le insistió muchísimas veces que lo hiciera y él no quería porque sabe que le representa un coste político, dijo, bueno, yo ya me vacuné, yo les recomiendo que se vacunen. Su propia gente, los que todavía van a sus mitines con los gorritos de MAGA, Make America Great Again, y que tienen estas banderas de Trump, de Rambo con la cabeza de Trump. El otro día que la usé también en un segmento, se enojaron conmigo los trumpistas, ponemos trumpistas en español. Lo abuchearon horrorosamente a Donald Trump. Y entonces él dijo, no, pero sus libertades son lo primero y no se vacunen, no hay problema, no vayan a dejar de votar, porque él sigue pensando en presentarse a la presidencia en 2024. Pero sí es muy curioso ver cómo en ciertos lugares lo han convertido en una cuestión de carácter político, y en otros lugares donde hay una polarización política enorme, porque España es un país espectacularmente polarizado, a la chita callando está vacunado prácticamente todo el mundo, y todas las comunidades tienen buenos resultados. Los peores son los de Madrid, y ahí sí hay un poco la actitud de Isabel Díaz Ayuso de enfrentar al gobierno usando como arma la pandemia, que es de lo más bajo que uno puede hacer, pero en general España tiene unos resultados excelentes con la vacuna. Entonces, por una vez puedo anunciar Urbi et Orbi que, aunque sea en una pequeña medida, hemos triunfado contra los covidiotas en algunos países, en algunos lugares, en algunos espacios. Ahora falta que se vacune todo el resto del planeta que no ha tenido acceso a las vacunas, ya sea porque no las han querido comprar o no las han querido poner, o las han preferido traer sin autorización de Estados Unidos, sin que estén aprobadas por la comunidad científica internacional, quiero decir, de China y de Rusia. Son vacunas que no han sido aprobadas ni por la FDA en Estados Unidos, ni por la Agencia Europea del Medicamento, la EMA. Pero hay un elemento que espero que sirva para acabar con algunos de los antivacunas. El argumento más utilizado por varios es que no están aprobadas, solo están autorizadas para uso de emergencia, cosa que es cierto, no se les había dado la aprobación plena, pero sí hizo la autorización por uso de emergencia. Entonces son vacunas experimentales y tú estás siendo sometido a una experimentación. Pero tú también, como dijo alguien por ahí, tú eres el grupo de control, tú eres el que no se vacuna, pues eres el grupo control de este experimento. Es muy estricto decir que son experimentales cuando ya se las has aplicado a más de 4,000 millones de seres humanos y no ha habido problemas graves, notables ni reseñables. Y lo más chistoso es que quienes dicen esto son personas que nunca han confiado en las organizaciones encargadas de certificar los medicamentos, pues siempre han dicho que están a servicio de las farmacéuticas, que son unos engañabobos, que son masones, Illuminati, reptilianos, todo lo malo del mundo, controlados por Rockefeller, George Soros y la mafia venusina. Entonces,
Pero ahora dicen, no, es que claro, como no lo ha aprobado la FDA, pues si a ti no te gustaba la FDA ni la Agencia Europea del Medicamento, ¿de qué te hablas? No, yo estoy esperando. Si no los aprueban, esto es un experimento. Bueno, pues la FDA acaba de aprobar una de las vacunas, la vacuna de Pfizer, lo cual quiere decir que ahora ya no hay pretexto para que no se la pongan, ¿verdad? Apostamos a que se la siguen sin poner los covidiotas. Ese es el problema. En fin, pasemos a otras cosas y vamos a echar un ojo. Vamos a echar un ojo un poco al... No puedo mover este ordenador, computadora, equipo, como le quieran poner. Si lo muevo se desconecta y tengo que reiniciar el streaming. Es aterradora la situación que estoy viviendo. Bueno, ¿qué opina del impuesto al carbono teniendo en cuenta la crisis climática? No sé cuál impuesto al carbono. Hay varios lugares que han utilizado distintos impuestos al carbono en distintos países bajo distintas condiciones. No sé de qué hablas. Solo sorry. Había unas anteriores, perdón. Aldo del Círculo Infernal nos habla de Charlie Watts. Vamos a hablar de Charlie Watts después. El director de Atapuerta, Eduardo Carbonell, asegura que a fines de este siglo habrá 3 o 4 especies humanas a causa de la biotecnología. No creo. Creo que son especulaciones divertidas y entretenidas, pero no lo creo, no lo veo claro. David Triviño, si España les pidió perdón a los sefardíes por la persecución y expulsión, cosa que también ocurrió hace más de 5 siglos, ¿por qué no puede hacer lo mismo con la conquista? Bueno, te voy a explicar, vamos a explicarlo por trillonésima vez. En 1836 se firmó un tratado de amistad entre España y México, estableciendo que se daba al olvido absolutamente todo lo que había pasado antes. El pasado quedaba en el olvido. Los representantes de la reina Isabel II de España y los representantes del gobierno mexicano solemnísimamente establecieron la amistad entre ambos países y el olvido de lo que hubiera ocurrido antes. Ese instrumento de derecho internacional, ese tratado de amistad entre España y México, está vigente. Si tú dices que hay que recordar el pasado, estás infringiendo un tratado internacional que tu país firmó. No puedes hacer eso. Ya sé que López Obrador puede hacer eso y todo porque no tiene ni idea de los tratados internacionales que ha firmado México, no tiene idea de leyes, no tiene idea de nada más que del enorme gusto que tiene de haberse conocido. Entonces, existiendo el Tratado de Amistad de 1836, el solo hecho de pedirlo es infringir un tratado internacional y el derecho internacional no se anda con chiquitas. Por favor, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué tiene que ver la España de hoy con lo que le pasó a la América de hace 500 y 200 años? ¿Por qué tiene que asumir responsabilidad? No es lo mismo que la Iglesia Católica asuma responsabilidad sobre Galileo porque la excomunión de Galileo sigue vigente. Antes de eso deberían pedirle a la Iglesia Católica que levantara la excomunión de Hidalgo y Morelos, por ejemplo, porque son excomuniones que están vigentes hoy en día, en 2021. O que vaya a Estados Unidos a pedir que la devolución de la mitad del territorio nacional. Me encantará verlo pidiendo que le regresen a California. Hay hechos históricos que ya son hechos históricos y que hay que dejar en paz, aprender de ellos, pero no vivir en ellos, por favor. Es que es tan deprimente, porque mientras tanto no están mirando al futuro, hay gente muriéndose. Pero el señor presidente está en otras cosas. Me lleva atrás.